8 promesas. 8. Con nombre, fecha, ciudad, rey, río y frontera, escritos en la propia Biblia. Y las 8, cuando se las pone frente al expediente histórico, se desploman como un castillo de arena frente a la marea. No te estoy hablando de interpretaciones bonitas ni de simbolismos de domingo. Te estoy hablando de palabras que Dios, según el texto, dijo en voz alta, con sujeto y verbo, y que la historia desmintió siglo tras siglo. ¿Te acuerdas de aquella tarde en que pediste con todo lo que tenías adentro? Tu madre enferma, tu trabajo que se caía, ese hijo que ya no dormía en casa. Cerraste los ojos, juntaste las manos, repetiste el versículo. Pidan y se les dará. Y nada. Después vino el padre del pueblo, o el pastor, o la abuelita con su rosario, y todos te dijeron lo mismo, con palabras distintas. El problema eres tú. Tu fe, tu pecado, tu corazón. Siempre tú. ¿Y si te dijera que el problema nunca fuiste tú? Que esa duda que cargas desde niño no es una mancha en tu alma, sino tu inteligencia funcionando bien. En Ámsterdam, en 1670, un hombre de 37 años cerró un manuscrito sabiendo que esas páginas podían costarle la vida. Se llamaba Baruch Spinoza. 14 años antes, su propia comunidad lo había expulsado con una maldición que todavía hiela la sangre cuando se lee en voz alta. Maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito al acostarse y maldito al levantarse. ¿Su crimen? Abrir la Biblia como quien abre un contrato antiguo y verificar cláusula por cláusula si lo prometido había sido cumplido. Spinoza no atacó a Dios. Eso es lo que tienes que entender desde el principio. Lo que hizo fue separar a Dios de los hombres que decían hablar en nombre de Dios. Y lo que encontró fue tan incómodo que sus libros estuvieron prohibidos, quemados y escondidos durante 3 siglos. Encontró 8 promesas bíblicas tan específicas, tan claras, tan imposibles de retorcer, que su incumplimiento ya no podía esconderse detrás de ninguna nube mística. Si esa sensación que cargas adentro hace años, esa de que algo nunca terminó de cuadrar, te trajo hasta este vídeo, quédate. Suscríbete ahora mismo, dale like y déjame mostrarte una por una esas 8 promesas. Porque al final, cuando las hayas visto, vas a entender por qué reconocerlas rotas no te quita a Dios. Te lo devuelve infinitamente más grande de lo que te enseñaron. Primera promesa. Año 593 a.C. El pueblo judío está deshecho en el exilio babilónico. Han perdido el templo, la tierra, los huesos de sus padres. Y en medio de esa noche colectiva, el profeta Ezequiel escribe en nombre de Dios una frase que no admite niebla. Un descendiente de David volverá a gobernar Israel. La casa de Israel no será dividida nunca más. Y vivirán en la tierra que Dios le dio a Jacob para siempre. Para siempre. Escucha esas 2 palabras otra vez. No dice eventualmente, no dice en el cielo, no dice metafóricamente en los corazones. Dice tierra concreta, rey concreto, eternidad concreta. Spinoza hizo lo que tú nunca te atreviste a hacer en la catequesis. Levantó la mano imaginaria y preguntó, ¿se cumplió? Fue a los registros, comparó dinastías, contó reyes y encontró el vacío. Después del exilio nunca más hubo un reino davídico continuo gobernando Israel. Persas, griegos, macabeos que ni siquiera eran de la casa de David, romanos. Y en el año 70 después de Cristo, los soldados de Tito incendiaron el segundo templo y dispersaron al pueblo por el mundo entero. ¿Dónde está el reino eterno? ¿En qué calle? ¿En qué siglo? ¿Bajo qué corona? Y aquí viene el truco que tú reconoces de memoria, aunque nunca lo hayas nombrado. Cuando alguien señala el vacío, la respuesta institucional llega rapidísima. Ah, pero era espiritual, era simbólico, se cumplió en Cristo. Spinoza respondió con una lógica tan limpia que todavía corta. Si Dios habla en símbolos justo cuando promete cosas que no va a cumplir, ¿cómo distinguimos cuándo habla en serio? Si toda promesa fallida puede reciclarse como metáfora, entonces ninguna promesa significa nada. ¿Te das cuenta del mecanismo? Es el mismo que usaron contigo. Te prometieron sanación si creías. Cuando no llegó, te dijeron que la sanación era interior.
Te prometieron prosperidad si diezmabas. Cuando no llegó, te dijeron que la prosperidad era espiritual. La promesa nunca falla. Tú fallas en entenderla. Siempre tú. Segunda promesa. Libro de Jeremías, capítulo 22. Dios dice del rey Joacim que morirá sin honor, que su cuerpo será arrastrado como el de un burro muerto y arrojado fuera de las puertas de Jerusalén, sin sepultura, sin luto. Palabras del propio texto. No hay margen, no hay neblina. Spinoza tomó esa promesa y fue a buscar el final del rey Joacim en otro libro de la misma Biblia, Segundo de Reyes, capítulo 24. Y ahí, en el mismo canon, leyó que Joacim durmió con sus padres, sepultado, presumiblemente con los honores reales de un rey de Judá. La misma Biblia, dos finales distintos. Uno cumple la promesa, el otro la rompe. ¿Cómo se explica eso desde una doctrina de inerrancia? Se explica admitiendo, aunque sea por un segundo, que estamos frente a un texto humano, escrito por humanos, con tradiciones distintas que después se cosieron juntas. Pero esa admisión es exactamente lo que ninguna institución puede permitirse, porque el día que la haga, pierde el monopolio del «así dice el Señor». Y entonces aparece el experto, el que sabe griego, hebreo, arameo, el que estudió 10 años en el seminario, el que viene a explicarte que tú, simple mortal, no puedes entender lo que el texto dice claramente. Lo has vivido, ¿verdad? Esa sensación de que para acercarte a Dios necesitas siempre un traductor pagado. Eso, en español llano, se llama control. Control perfecto, porque te convence de que la jaula es para tu propia protección. Si hasta aquí algo se removió en ti, dale like al vídeo, no por mí. Porque ese like ayuda a que otra persona, que está orando esta noche con la misma duda en la garganta, encuentre esta investigación antes de cargarse otro año de culpa que no le toca. Tercera promesa, y esta es geopolítica, con coordenadas. Ezequiel capítulo 26. Dios anuncia que Nabucodonosor, rey de Babilonia, destruirá completamente la ciudad fenicia de Tiro, arrojará sus piedras al mar, la convertirá en peñón pelado donde los pescadores secarán sus redes, y dice una frase que cierra el caso. Nunca más serás hallada. Spinoza fue a las crónicas y encontró algo demoledor. Nabucodonosor sitió Tiro durante 13 años. 13. Imagínate 13 años de soldados, de hambre, de catapultas, intentando cumplir lo que Dios había prometido a través de su profeta. Y al final, ¿qué pasó? La ciudad insular resistió. Nabucodonosor levantó el campamento y se fue sin completar la destrucción anunciada. Tiro siguió comerciando púrpura, siguió navegando el Mediterráneo, siguió viva. Y hoy, en el Líbano moderno, hay una ciudad que se llama Tiro, Sur en árabe, con barrios, con escuelas, con pescadores reales, con habitantes que pisan tierra que Dios juró que jamás volvería a ser encontrada. ¿Y sabes qué hicieron los editores posteriores cuando vieron el problema? En el capítulo 29 del mismo Ezequiel, agregaron un parche. Dios dice que Nabucodonosor no recibió pago por su trabajo en Tiro, así que ahora le va a dar Egipto como compensación. Léelo otra vez. Dios reconociendo, dentro del propio texto sagrado, que la profecía anterior no salió como estaba anunciada. La promesa fallida se cubre con otra promesa, como quien tapa una gotera con un pedazo de cartón. Esto exactamente es lo que muchos historiadores sostienen sobre la formación del canon bíblico, que cuando la realidad contradijo a la promesa fue reescrita, reinterpretada, ampliada, hasta que la formulación original quedó enterrada bajo siglos de glosas. Y a ti te enseñaron a leer el resultado final, ya cocinado, ya domesticado, sin enseñarte nunca el proceso. ¿Cuántas veces te ha pasado lo mismo en tu vida de fe? Te prometieron que si diezmabas, se abrirían las ventanas del cielo. Diezmaste 1 año, 2, 5, 10. Las ventanas no se abrieron, pero llegó el pastor con un parche nuevo. Es que ahora Dios prepara una bendición más grande. Hay que sembrar más. Siglo XXI y el mecanismo es idéntico al del año 400 a.C. La promesa nunca falla. Solo se reescribe. Cuarta promesa. Y aquí, escucha bien, porque entramos al Nuevo Testamento.
Mateo capítulo 10, versículo 23. Jesús está enviando a los 12 y les dice, palabra por palabra, que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Marcos lo refuerza en el capítulo 9. Algunos de los que están aquí presentes no probarán la muerte hasta haber visto el reino de Dios venido con poder. Algunos de los que están aquí presentes. No los nietos, no las generaciones futuras, no la humanidad en abstracto. Los hombres y mujeres que estaban parados frente a él esa tarde, oliendo el pan en sus túnicas, escuchando con sus oídos físicos. Spinoza hizo la cuenta. Pedro, crucificado en Roma. Juan, muerto anciano en Éfeso. Santiago, decapitado en Jerusalén. Todos murieron. Todos. Y el reino con poder, el de los cielos abriéndose y los ángeles bajando, no llegó. La crítica académica moderna, incluyendo a teólogos cristianos honestos como Albert Schweitzer hace más de un siglo, reconoce abiertamente este problema. Lo llaman la parusía retrasada, es decir, la segunda venida que no vino cuando se dijo que vendría. Y desde entonces, 2000 años de teología trabajando a tiempo completo para explicar por qué, pronto en realidad, puede significar dentro de muchísimos siglos. Que si era la transfiguración, que si era Pentecostés, que si esta generación significa esta raza, que si para Dios 1000 años son como un día. Pero abre el Evangelio en tu mesa, sin el filtro del comentario de estudio, sin la introducción del pastor, sin la nota al pie del seminarista. Léelo como leerías una carta de tu abuelo. ¿Qué dice? Dice que vendrá pronto, en esa generación, antes de que mueran los presentes. Y no vino. Si Jesús, según el propio texto que la institución declara infalible, pudo equivocarse en el tiempo del fin, ¿qué otra cosa, hilada con la misma certeza, podría ser también esperanza humana vestida de voz divina? Quinta promesa. Y esta duele distinto, porque tiene cara, tiene nombre, tiene 40 años de desierto detrás. Moisés. Deuteronomio capítulo 34. Después de 4 décadas guiando a un pueblo que le reclamaba ajos, cebollas y becerros de oro, Moisés sube al monte Nebo. Dios le muestra la tierra prometida desde lejos, le señala el valle, el Jordán, las colinas. Y le dice, la has visto con tus ojos, pero no entrarás allá. ¿La razón? Golpeó una roca 2 veces, en un momento de cansancio humano, cuando Dios le había ordenado hablarle. Eso. 40 años de servicio, conversaciones cara a cara según el texto, 10 plagas, mar abierto, mandamientos cargados desde una montaña en llamas. Y por 2 golpes a una piedra, la promesa se retira. Spinoza vio en ese pasaje el patrón completo. Te prometo algo enorme, pero si fallas en el detalle más pequeño, retiro lo prometido y la culpa queda registrada a tu nombre. Para siempre. ¿Y tú? ¿Cuántas veces te aplicaron esa misma estructura? Te prometieron salvación si creías, pero un día dudaste, una noche cuestionaste, una mañana no fuiste a misa, y de pronto la salvación se volvió condicional, frágil, sospechosa. Te prometieron sanación, pero cuando no llegó, alguien revisó tu vida buscando el pecado oculto, el rencor sin perdonar, la promesa sin cumplir de tu parte. La culpa siempre cae del mismo lado de la mesa, del tuyo. Y si en algún momento de tu vida cargaste esa culpa, si te dormiste pensando que Dios no te respondía porque algo malo había en ti, necesito que escuches con todo el cuerpo lo siguiente. Esa culpa no era tuya. Era el diseño. El sistema funciona precisamente porque tú la cargas. Sexta promesa. Jeremías capítulo 33. Dios jura, con esa palabra pesada, jura, que nunca le faltará a David un descendiente sentado sobre el trono de la casa de Israel. ¡Nunca! La promesa se formula en términos políticos, territoriales, dinásticos. Trono, casa, Israel. 3 sustantivos concretos, no 3 metáforas. Spinoza siguió la línea genealógica y la línea de poder. Después del exilio, ningún rey davídico volvió a gobernar. Los persas mandaban. Después Alejandro. Después los seleucidas y los ptolomeos peleándose la región como perros por un hueso. Después los macabeos, que eran sacerdotes asmoneos, no de la casa de David. Después Herodes, idumeo, puesto por Roma.
Después los procuradores romanos. Trono davídico continuo. 0. Y aquí llega la operación teológica más grande de la historia. 2000 años explicando que la promesa se cumplió en Jesús, Rey espiritual, eterno, en el corazón de los creyentes. Pero Jesús, históricamente, nunca se sentó en un trono terrenal. Murió ejecutado por el imperio como un sedicioso entre dos ladrones. ¿Dónde está el trono físico que la promesa anuncia con palabras físicas? Imagínate por un segundo. Tu padre te promete, frente a toda la familia, un carro rojo estacionado en tu puerta el día de tu cumpleaños. Llega el día. No hay carro. Y tu padre te dice, sonriendo, «Te di el carro espiritual, en tu corazón. ¿No es eso mejor?» ¿Aceptarías esa explicación de un padre humano? ¿Por qué entonces la aceptas de un texto que se proclama más confiable que cualquier padre humano? Esto no es ateísmo. Esto es honestidad. Esto es lo que millones de personas en México, en Buenos Aires, en Bogotá, en Los Ángeles, sienten en silencio cuando salen de misa o del culto del domingo. La sensación de que algo no termina de cuadrar entre lo que se promete y lo que se vive. Esa sensación no es debilidad espiritual, es inteligencia funcionando exactamente como debe. Séptima promesa, Génesis capítulo 15. Dios le promete a Abraham que su descendencia será como las estrellas del cielo y como la arena del mar, y que poseerá la tierra desde el río de Egipto hasta el gran río, el Éufrates. Frontera concreta, río al sur, río al norte. Puedes ponerlo en un mapa de Google ahora mismo. Spinoza puso ese mapa al lado de la historia de Israel. En su momento de máxima extensión, bajo David y Salomón, Israel se acercó a esas fronteras en algunos puntos. Controló rutas comerciales, cobró tributos. Pero nunca, en ningún siglo, poseyó de forma continua desde el Nilo hasta el Éufrates. Ni siquiera el moderno Estado de Israel, con todo su aparato militar, controla esa franja. La promesa territorial nunca se materializó. ¿Y la salida institucional? La de siempre. Es la tierra espiritual. Es la Iglesia universal. Es el reino interior. Una promesa que se formuló con ríos reales termina siendo cobrada con metáforas. Como quien te promete una casa con dirección exacta y al final te entrega un poema sobre el hogar. Si esto te está abriendo algo adentro, comparte este video. No para ganarle una discusión a tu tío en la próxima cena familiar, para que llegue a esa persona que en este momento, en algún pueblo de Jalisco, de Antioquia, de Sonora, de Texas, está orando con la misma carga que tú cargaste tantos años. Esa persona necesita saber que no está sola, que no está loca, que su duda es lúcida. Octava promesa, la más íntima. La que tú mismo has reclamado de rodillas más veces de las que puedes contar. Mateo capítulo 7. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Mateo 21. Todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán. Marcos 11. Crean que ya lo recibieron y lo tendrán. Juan 14. Si piden algo en mi nombre, yo lo haré. Santiago 5. La oración de fe sanará al enfermo. No hay asterisco. No hay letra pequeña. No hay nota al pie diciendo, aplican términos y condiciones. La promesa se formula limpia, directa, repetida, enfatizada 5 veces en 5 libros distintos. Y tú la reclamaste. Yo sé que la reclamaste. La reclamaste cuando tu mamá no se levantaba de la cama y los médicos hablaban en susurros en el pasillo. La reclamaste cuando la quincena no alcanzaba y tus hijos preguntaban por qué hoy no había carne. La reclamaste cuando ese matrimonio se caía y todavía creías que un milagro podía detenerlo. Pediste con fe, con la fe más limpia que tenías, y muchas veces, demasiadas veces, no llegó nada. O llegó lo contrario. Después vinieron las explicaciones, ya las conoces de memoria. Pediste con duda, no era la voluntad de Dios. Dios responde, pero no como tú esperas. Hay pecado oculto, falta perdonar a alguien. Tu fe no fue suficiente. Spinoza vio en esta promesa el mecanismo psicológico más elegante jamás diseñado. Escucha cómo funciona,
porque cuando lo veas, no vas a poder dejar de verlo. Si recibes lo pedido, es prueba de que Dios cumple, así que sigue creyendo, sigue dando, sigue obedeciendo. Si no recibes lo pedido, es prueba de que tú fallaste en algo, así que esfuérzate más, da más, purifícate más, obedece más. En los dos resultados posibles, la institución gana. En los dos, tú nunca puedes cuestionar la promesa. Solo puedes cuestionarte a ti mismo. Es un círculo cerrado. Sin salida. Como una jaula tan bien hecha que parece un jardín. Detente un segundo. Respira. Mira esas 8 promesas juntas. El reino davídico eterno que nunca fue. El cuerpo de Joacim que termina sepultado en lugar de arrastrado. La ciudad de Tiro que sigue viva en Líbano. El Hijo del Hombre que no vino en aquella generación. Moisés sin entrar a Canaán por un golpe a una roca. El trono de David interrumpido para siempre. Las fronteras desde el Nilo al Éufrates que nunca se poseyeron. Y la promesa universal del pidan y se les dará, que tú mismo viste fallar en tu propia carne. No son 8 misterios. Son 8 ventanas hacia el mismo mecanismo. Lo que muchos historiadores sostienen hoy, lo que la crítica académica seria reconoce desde hace más de un siglo, es que estamos frente a textos profundamente humanos, escritos por hombres con esperanzas humanas, contextos políticos específicos, audiencias concretas, miedos reales, sueños reales. Hombres buenos, quizás, sinceros probablemente, pero hombres, con todo lo que eso implica. Spinoza lo formuló con una serenidad que asombra. En su Tratado Teológico Político, escribió que los profetas no tenían mentes especialmente perfectas, sino imaginaciones especialmente vívidas, y que sus mensajes se adaptaban a las opiniones preconcebidas de sus audiencias. Es decir, hablaban el idioma de su tiempo, reflejaban las esperanzas de su pueblo, expresaban los deseos de su nación. Y cuando esas esperanzas no se cumplían, cuando la historia siguió su curso sin intervención sobrenatural, las promesas quedaron flotando, huérfanas, esperando ser reinterpretadas por los siglos siguientes. ¿Y por qué entonces, te preguntarás, las instituciones gastan tanta energía defendiendo estas promesas rotas? ¿Por qué pagan teólogos, imprimen comentarios, financian seminarios completos, solo para sostener interpretaciones cada vez más complicadas? Porque su poder depende, literalmente, de que tú sigas creyendo que esas promesas son divinas. Si la promesa puede fallar, el texto es humano. Si el texto es humano, nadie tiene autoridad absoluta para decir «así dice Dios». Y si nadie tiene esa autoridad, se acaba el peaje, se acaba el control sobre tu billetera, tu voto, tu cuerpo, tu cama, tu culpa, tu domingo. Por eso a Spinoza lo excomulgaron con la maldición más severa que la sinagoga de Ámsterdam había pronunciado en siglos. No porque fuera inmoral, su vida fue de una sobriedad casi monástica. No porque atacara a Dios, vivía y respiraba a Dios. Lo excomulgaron porque expuso el mecanismo, porque le devolvió a la gente el derecho de leer los textos sin intermediarios pagados. Y esto, fíjate bien, no es exclusivo de una tradición. La janela se abre más amplia de lo que parece. El mismo patrón opera, con vestimentas distintas, en cada institución que vive de cobrar peaje entre tú y lo sagrado. Católicos defendiendo el magisterio, evangélicos defendiendo la inerrancia, testigos defendiendo el cuerpo gobernante, mormones defendiendo a sus profetas vivientes, e incluso estructuras seculares que prometen paraísos económicos o ideológicos a cambio de obediencia total. La forma cambia, el mecanismo es el mismo. Promesa absoluta, realidad incumplida, reinterpretación obligatoria, culpa transferida al fiel. Siglo XXI y sigue funcionando idéntico. Enciendes la televisión un domingo en la mañana, en cualquier ciudad de habla hispana, y ves al predicador prometiendo sanación a cambio de una semilla de fe sembrada con tarjeta de crédito. La semilla se siembra, la sanación no llega, y la culpa, otra vez, cae sobre el televidente. 3000 años después del exilio babilónico, la estructura no ha cambiado un solo gramo. Solo se actualizó el método de pago. Por eso, si esto te está tocando, dale like ahora. No por vanidad de canal,
Porque cada like ayuda a que esta investigación llegue a otra persona que está orando esta noche con la misma carga que tú cargaste tantos años. Y suscríbete si quieres seguir desmontando, una promesa a la vez, una doctrina a la vez, las paredes invisibles de esa jaula. Ahora te voy a pedir algo más difícil que entender. Te voy a pedir que sientas. Piensa por un momento en todas las noches que pasaste despierto preguntándote qué estabas haciendo mal. Esas noches en que mirabas el techo de tu cuarto y repasabas tu vida buscando el pecado escondido, el rencor sin perdonar, la promesa sin cumplir de tu parte, buscando la razón por la que Dios no te escuchaba. Esa búsqueda no era pecaminosa, era heroica. Era una persona inteligente intentando, con todas sus fuerzas, hacer cuadrar dos cosas que no podían cuadrar: una promesa absoluta y una vida real. Y como te enseñaron que la promesa era infalible, llegaste a la única conclusión que el sistema permitía: que el defectuoso eras tú. No lo eras. Eres una mente racional reconociendo que las promesas no coincidían con la realidad observable. Eres un ser pensante negándose a tragar explicaciones que no encajan. Eres alguien honesto admitiendo que lo que veían tus ojos contradecía lo que tus oídos escuchaban desde el púlpito. Y eso, en cualquier otro contexto de tu vida, sería celebrado como integridad. Solo en el contexto religioso se llama duda, debilidad, rebeldía. Te convencieron de que tu capacidad de razonar era un obstáculo para Dios. Te convencieron de que apagar el cerebro era acercarse al cielo. Te convencieron de que cuestionar era pecar. Pero un Dios que te dio una mente y luego te castiga por usarla no es Dios. Es una caricatura humana de Dios construida para mantenerte pequeño. Y aquí viene la parte que ninguna catequesis te contó. La razón verdadera por la que Spinoza arriesgó la excomunión, la pobreza, el exilio social, no lo hizo para destruir la fe. Lo hizo para liberarla, para separar a Dios de las instituciones que cobran por hablar en su nombre. Spinoza no era ateo. Léelo y se vuelve obvio. Spinoza era un místico con bisturí. Lo que él proponía era una idea tan vasta que todavía hoy nos cuesta abarcarla. Deus sive natura, Dios o la naturaleza, intercambiables, una misma sustancia infinita. No un anciano barbudo en una nube vigilando si fuiste a misa. No un contador celestial llevando el registro de tus pecados. Una realidad infinita de la que tú eres modo, expresión, chispa consciente. Piénsalo un momento. El Dios de Spinoza no necesita templos dorados, ni curas vestidos de púrpura, ni diezmos con tarjeta. Está en cada respiración tuya, en cada átomo que compone tus huesos, en cada ley física que sostiene a las galaxias girando. No te castiga por hacer preguntas, porque la pregunta es también parte de su sustancia infinita. No te pide obediencia ciega, porque tu mente, tu capacidad de razonar, es precisamente una expresión suya. Cuando entiendes esto, las 8 promesas rotas dejan de ser una tragedia y se vuelven una liberación. Porque no estás perdiendo a Dios. Lo que estás perdiendo es la jaula que construyeron alrededor de la idea de Dios para mantenerte controlado. No estás cayendo en el vacío. Estás saliendo a un cielo mucho más grande. Uno donde tu duda es bienvenida, donde tu razón es sagrada, donde tu cuerpo no es enemigo, donde no hay intermediarios cobrando peaje, donde el cosmos entero es el rostro de lo divino, y tú, con tu historia, con tus cicatrices, con tus preguntas, eres parte legítima de ese rostro. Respira. Mira lo que está pasando dentro de ti ahora mismo. Esa sensación rara, mezcla de vértigo y alivio. Eso tiene un nombre. Se llama libertad. Pesa distinto que la culpa. Al principio cuesta sostenerla, porque la culpa, por incómoda que sea, era familiar. Tenía forma, tenía rituales, tenía instrucciones claras. La libertad no. La libertad te entrega de vuelta a ti mismo y te dice: ahora vive. Puedes soltar la culpa de no haber sido lo suficientemente santo para que tus oraciones fueran respondidas. Puedes soltar el miedo de que cada pregunta sea un pecado mortal. Puedes soltar la obligación de defender textos que la propia Academia Honesta reconoce como humanos. Puedes soltar la vergüenza de haber sentido siempre, en alguna esquina íntima del pecho,
que algo no cuadraba. Esa esquina del pecho tenía razón, siempre tuvo razón. Y al soltar todo eso, no te quedas vacío, te quedas tú. Tú con tu mente despierta, con tu corazón limpio, con tu instinto de conexión intacto. Lo que la institución intentó vendarte siempre estuvo ahí, la capacidad de mirar el cielo nocturno y reconocerte parte de él. La capacidad de poner una mano en la corteza de un árbol y sentir que estás tocando algo enorme. La capacidad de mirar a otro ser humano a los ojos y saber, sin necesidad de doctrina, que están hechos de la misma sustancia. Esa es la oferta de Spinoza, 3 siglos después de que lo maldijeran. Un cosmos vivo, una sustancia infinita, una realidad sagrada que no te cobra entrada, no te exige obediencia ciega, no te amenaza con fuego eterno por dudar. Una espiritualidad sin peaje, una conexión sin intermediarios, un Dios tan grande que ya no cabe en ningún templo, porque el templo es el universo entero, y tú estás parado dentro de él, ahora mismo, respirando. 8 promesas. Las viste una por una. El reino davídico eterno, el cuerpo de Joacim, la ciudad de Tiro, la generación que vería el fin, Moisés frente a Canaán, el trono que nunca faltaría, las fronteras del Nilo al Éufrates, y el pidan y se les dará, que tantas veces te dejó de rodillas sin respuesta. 8 ventanas hacia el mismo mecanismo. 8 razones para entender, sin culpa, sin escándalo, sin amargura, que estás frente a textos humanos cargados de esperanzas humanas que la historia no cumplió. Y ahora viene tu parte. Si algo aquí adentro tuyo se removió, si reconociste tu propia historia en alguna de estas 8 fracturas, dale like ahora mismo. Comparte este vídeo con esa persona que tú sabes que está cargando la misma culpa que tú cargaste durante años. No para herir su fe, sino para que, si quiere, pueda mirar lo que tú acabas de mirar. Suscríbete al canal, porque esto apenas comienza. Hay más promesas por revisar, más doctrinas por desmontar, más mitos por devolver a su tamaño humano para que el Dios verdadero, el infinito, el cósmico, recupere el suyo. Y ahora, la pregunta que quiero que pienses despacio y dejes en los comentarios. ¿Cuál de estas 8 promesas rotas fue la que tú, sin saberlo, estuviste cargando todos estos años? ¿Cuál fue la grieta que tu inteligencia ya había detectado, pero que tu boca no se atrevía a nombrar? Escríbela. Cuenta desde qué ciudad, desde qué país estás escribiendo. México, Lima, Buenos Aires, Bogotá, Madrid, Los Ángeles, Santiago, Caracas. Que se vea en esa columna de comentarios que somos miles los que finalmente nos atrevemos a decir en voz alta lo que pensamos en silencio. Spinoza pagó con la excomunión, con el destierro, con la maldición pública, para que 3 siglos después tú pudieras leer 8 versículos y verlos con tus propios ojos, sin filtro, sin miedo. No desperdicies ese regalo. La promesa que nunca te hicieron y que sin embargo se cumple cada noche cuando levantas la vista es esta. El universo entero ya es tuyo y siempre lo fue.